Hebreos 13:1, así, tal cual. Pero mire qué bonito este mensaje, permanezca el amor fraternal. Ahí hay un dicho o hay una frasecita que es bíblica, pero dice mucho. Uno no necesita ni agregar nada a esa frase, sino que hay una recomendación: permanezca el amor fraternal al interior de la iglesia. Eso lo entiende una persona que está conociendo la verdad de Dios. Permanezca el amor fraternal. Si usted ve esa frase en cualquier muro, en cualquier lugar, y sobre todo en la iglesia, usted inmediatamente: permanezca el amor fraternal. Usted le da eso y ahí mismo lo recrea y le dice, y entre la manera de recrear, usted puede decir que es un mensaje directamente para usted. Permanezca el amor fraternal. Y en esa frase que puse en ese párrafo que puse, ahí en la introducción, la voy a leer, usted la sigue ahí en la lectura. Como iglesia, generalmente nos parece que eso de iglesia perseguida, de hermanos que sufren, eso es cosa o es asunto del más allá, que está muy lejos de nosotros. Y la verdad es que no es así. Hoy estamos tan lejos de personas como a una videollamada, ¿sí o no? Mire, Cristal está en Camboya y yo le hago una videollamada y quizá la puedo, aunque es para mediodía para mí, allá puede estar las 4 de la mañana, puede ser. Entonces la puedo levantar, pero puedo ver. Ella me puede ver. Tan lejos, en otro continente, y así de sencillo. Pero debemos saber que nuestro país vive también persecución a los misioneros, y no necesariamente a los misioneros, pastores, familias evangelistas y gente de Dios que han decidido dar pasos de fe. Y hoy, aunque podríamos hablar mucho de lo que nos presentó el video, gente en Indonesia, lo que está pasando, y en muchos lugares del mundo. Pero eso, como les digo, menos mal que eso es por allá. No, amados, eso es aquí. Eso es aquí también. Y el texto que vamos a estudiar en este ratico es precisamente en Hebreos capítulo 13. Déjalo ahí. Ahí en el capítulo 13, vaya allí conmigo. Este no se los puse en la pantalla, porque la idea es que abramos la Biblia, ¿no? Hebreos 13. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cierto que dice? Vea, subraye. Subraye. Solo está esa palabra ahí. Yo quiero hacer esta enseñanza en dos frentes, o con dos palabras claves, o con dos puntos, mejor, que tiene que ver con la hospitalidad y sobre todo con los que sufren, con los presos. Lo vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Dice el texto, gracias por los que se pusieron de pie, esto es una de las disciplinas que hemos aprendido en el camino, a honrar el primer texto de la Biblia cuando se lee en una enseñanza. Y dice, leo en favor de todos, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Hasta ahí. Puede ocupar su asiento. Dios les bendiga.
Muy bien, dos palabras claves, hospitalidad. Pero antes de ir a ese número uno, la hospitalidad, que hay cositas muy interesantes y esto también tiene que ver con el tema de misiones. Es que esa palabra o esa frase en el primer versículo, el amor fraternal, me llamó mucho la atención, de verdad. Permanezca el amor fraternal. Un mensaje que seguramente, como les dije ahorita, no necesitará de mucha explicación. Es, número uno, hacer que ese amor permanezca y que nada lo opaque de lo que pueda pasar, sino que permanezca. Y fraternal es coinonía, es acercamiento, es escucha, es mirar. Bien interesante. Y el tema de la hospitalidad, dale Diego que yo ahí tengo la hospitalidad, que es el que vamos a ver acá en un ratico, es que ese tema de la hospitalidad hay entre muchos dichos que tenían los judíos, que eran como frases que nosotros tenemos acá, por decir algo aquí en Medellín tenemos algunas frases que nos distinguen, ¿no? ¿Como cuáles? Pues, ¿qué pues? No, no. Ave María, pues, Ave María. No. Dichos. Los judíos tenían muchos dichos, pero todo era concerniente a la iglesia como tal. Y uno de ellos era ofrecer hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. Muy bíblica, ¿no? O ofrecer hospitalidad al forastero y visitar al enfermo. Y esto de la hospitalidad era un asunto a considerar seriamente. Porque el tema de la hospitalidad para el tiempo, estaba averiguando sobre el tema de la hospitalidad en los tiempos antiguos y miré algunos artículos del tema de la hospitalidad, lo que significaba para los tiempos del pasado, los tiempos antiguos. Y entre ellas me encontré con alguien que decía que la religión antigua, las posadas eran sucias, caras, inseguras y de mala fama. Las posadas públicas no eran solución tanto por lo caras e inseguras como por lo inmoral. Hoy, si hablamos de esto, son los moteles. Y yo quiero llevarle a pensar en algo. Los misioneros se han movido por todo el mundo. Quizá faltarán tribus, obviamente, algunos lugares donde llegar, pero hay gente trabajando al respecto. Mucha gente, o de muchos países, de muchas naciones, enviaron muchos misioneros aquí a Colombia, a los diferentes departamentos. Llegaba un misionero y se establecía allí y lo sostenían de los países lejanos. Si usted no se ha dado cuenta, el día de hoy, Colombia también está enviando misioneros a otros lugares. No se puede decir, estamos pagando el favor que nos hicieron. No, esa es la iglesia y esa es la tarea. Hoy la iglesia en Colombia ha estado entendiendo el mensaje, aún nos falta. Pero también se están enviando misioneros para que lleven la palabra. Porque en los lugares cuando había ese avivamiento enviaron misioneros, pero hay iglesias en determinados lugares del mundo que está apagándose el fuego.
Y por eso aquí se está enviando. Y creo que esto nos cae como anillo al dedo, que eso sí será posible. Mire, una iglesia, que la nuestra podríamos decir una iglesia de las más pequeñas, de las mega iglesias que hay, y aquí tenemos una misionera en Camboya, en el Asia. Entonces no deja de ser en su momento, hablando de los tiempos antiguos, lo que un hombre muy mencionado por los predicadores en algunos momentos cuando se trata de historia, Josefo, dijo que Raab, la prostituta que acogió a los exploradores de Josué en Jericó, tenía una posada. Y esto me llevó a pensar varias cosas. Es que nosotros como iglesia siempre tenemos la costumbre o tenemos una mirada de que esto es de otras personas y no de nosotros. Esto es tarea de otros y no de nosotros. Y aquí me llamó la atención es que Raab, la prostituta, hospedó a unos hombres que iban, pero que eran hombres de Dios, y tenía un lugar donde hospedarlos. Me llamó la atención es que, obviamente que nosotros, pues, nuestros contextos nos dan para vivir, y eso que a veces hay amotinamiento con los hijos, ¿sí o no? Hay veces hay hijos en una alcoba hay 3 niños. No hay forma de hospedar, ¿sí o no? No hay forma de hospedar. Pero los misioneros, de todo lo que ha vivido la iglesia ha aprendido. Y esto es algo que se dilató en el camino, porque la iglesia primitiva tenía una costumbre muy bonita. Y la costumbre era que todos los misioneros que iban a tal lugar, la misma iglesia los sostenía. Pero la iglesia empezó a vivir momentos muy difíciles, porque algunos se las tiraban de misioneros sin serlo, sin tener una cobertura. Por eso es que hoy se señala mucho aún las escuelas misioneras, porque las escuelas misioneras no son las llamadas a enviar misioneros, sino las iglesias. Entonces una persona que está en una escuela de misiones debe estar familiarizada o debe ser miembro de una iglesia local. Y la iglesia local es la que envía. Pero en el camino se han dilatado muchas cosas. También hay una historia que también usted la conoce, la gran mayoría la conoce. Yo no estoy diciendo que todos la conocen, pero la gran mayoría. Y es la historia en uno de los libros de los reyes, de una mujer, de una viuda, que durante una sequía obedece al profeta que era enviado de Dios, al profeta Elías, a hacer cosas que parecen salidas de la realidad. Se le muere un hijo, el alimento estaba escaso, y él le dice a la viuda, deme de lo poquito que tiene, deme a mí primero. Cierto que eso es como anormal. Es como anormal. Pero ojo, las personas que vienen de Dios algo. Por eso es importante las referencias. No vaya a ser esto que por ahí me llamó un señor, dizque es misionero, o dizque es misionera y que ha ido a varios lugares del mundo y que si la puedo atender a la casa. Ojo, no rotundo. Si no tiene una cobertura, si no tiene referencias, no se le vaya a ocurrir. Pero este hombre venía de parte de Dios y él le dice, deme a mí primero. Lo normal es que la viuda comiera primero, pero Dios obra de maneras, obra a veces de maneras que nosotros no entendemos al principio. Pero al final entendemos cuál era el propósito de Dios. Esto de hospedar personas en la casa, aquí en esta carta a los hebreos, los textos que vimos,
Dice que los que dieron hospitalidad a forasteros, a veces sin saberlo, acogieron ángeles de Dios. Y podríamos mencionar algunos casos de algunos ángeles que llegaron en un momento crucial a algunos hombres de Dios. Por ejemplo, Abraham llegó y le habló del nacimiento de su hijo. En Jueces también vemos otro caso, 18 en Génesis, para los que toman nota, 18, 1, 2, ahí está el caso de Abraham. Pero en Jueces capítulo 13, no le estoy diciendo que vaya solo para los que toman nota, dice que el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. A veces llegan muy buenas noticias con personas que tenemos en la casa. Y yo quiero ir haciendo algunas cositas interesantes. Nuestra casa debe ser un lugar, por no decir un santuario de alabanza a Dios. Y no debe estar contaminada con las cosas, lo mínimo que se pueda. De las cosas, nuestra casa debe estar presta para Dios y para sus siervos en algún momento dado. Porque la hospitalidad, que literalmente significa abrir las puertas de nuestra casa a los misioneros, a las personas que van de paso, de trámite, que tienen nuestra misma fe, puede traernos bendiciones inesperadas. Yo podría también mencionarle muchos casos que nos ha pasado a nosotros, sobre todo cuando se hace desinteresadamente. Como por ejemplo, algún día hospedamos unos misioneros de Jucún que están haciendo la escuela misionera y nosotros los hospedamos algunos. ¿Qué recibimos de ellos? A veces se recibe, pero a veces nosotros nos toca también dar. Más que un alimento, más que estar en la casa, atenderlos en todo, sí. Pero a veces, en algún momento, una llamada de un papá que está preocupado por el muchacho que se fue a hacer misiones y ese lo llama a uno, muchas gracias por cuidar de mi hijo. Gracias por cuidar de mi hija y por atenderla. Quizás sea un momento así, pero algún día también, por decir dos casos apenas, también venían unos misioneros acá y yo dije, nosotros tenemos un lugar donde hospedar una pareja. Nosotros no escogimos quién, los que nos asignaran. Estaba la casa disponible. Cuando llegaron ellos, nos asignaron más que una pareja, fue con hija y todo. ¿Cierto que uno ahí mismo piensa? Ay, Dios mío, más mercado. Pero de eso se trata, amados. Hay que traer más mercado para bendecir a unas personas que vienen a traer bendición a nuestra patria, a nuestra ciudad. Sí, efectivamente les dimos, los acomodamos muy bien, les dimos todo. Y cuando los atendimos todos esos días, para acabar de gustar, eran unos que estaban en Tijuana. Estaban sirviendo en Tijuana. Y cuando ellos llegan, decía, ¿dónde, pastor, dónde venden hamburguesas? ¿Dónde? Porque a ellos les encanta la comida chatarra. Y ustedes saben que a nosotros habíamos comprado comida, pero hay que llevarlos a comer comida chatarra. Hamburguesas. Pero bueno, vamos. Y los llevamos a algunos lugares. Al final, después de la atención que les dimos, ellos cuando se iban a ir, nos dijeron, ¿ustedes están dispuestos a servir a Dios en cualquier lugar? Nos ofrecieron una iglesia en México. Allá se requieren pastores. ¿Ustedes tienen pasaporte? No. Estamos hablando de muchos años, sí. Muy bien. Cuando llegue allá, le voy a enviar para que compren pasaportes. Y le voy a enviar, nosotros hicimos eso intencional. No.
no sabíamos quiénes eran. Y fueron las personas que por lo menos nos abrieron los ojos que necesitábamos que se abrieran a las misiones. Nos enviaron el dinero, nos enviaron bendición, cosa que nosotros hicimos desinteresadamente. Usted no sabe a quién hospeda en un momento dado, pero debe ser referenciado. Quizá para que usted entregue, quizá para que usted reciba, pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Entonces es muy importante que ese tema o esa práctica de la hospitalidad sea algo que usted considere. Nunca piense que hacer una siembra en un misionero, en aportarle a una persona que va de trámite, es un gasto. Eso es una inversión. Como algún día se los dije, ¿sabe qué? Humanamente, a Fernaín como pastor de Cristal, a mí me conviene, a Fernaín le conviene más que Cristal esté aquí. Pero al reino de Dios, no. A Dios no. Para el reino de Dios es más importante que Cristal esté allá. Y más importante que se levanten otros líderes, que quizá muy apreciados y muy amados. Pero es importante que la iglesia empiece a comprender que necesitamos que se levanten hombres que digan, heme aquí, envíame a mí. Pero no, heme aquí, envíalo a él. Y en tal caso que no pueda, aquí estoy para dar, para contribuir, para que esa persona vaya. Recuerde que cada peso que usted dé a la obra es algo que usted está metiendo en el mejor banco, en el reino de los cielos. Dios paga y paga bien. Eso no lo puede olvidar usted. Pero también, entonces esa palabra clave ahí, no os olvidéis de ellos que vienen en camino. Entonces, nota la diferencia. Si un misionero viene, no viene referenciado, ¿a quién le toca? Le toca asumir, llegar a esos lugares que se llaman moteles, porque a veces los hoteles, bueno, aunque hoy, gracias a Dios, pues hay también muchos hoteles, pero se refería, era para el tiempo de esos lugares donde había mucha inmoralidad y no era un ambiente bueno para un misionero prepararse. Cuando usted lee la historia que les dije ahorita, era un aposento, un lugar donde estaba, donde tranquilamente el misionero puede orar con libertad, puede estudiar la palabra con libertad y no en ambientes hostiles y difíciles para mantenerse. Al misionero hay que guardarlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y mire, uno que nos pasó a nosotros cuando fuimos la primera vez a México. Claro, uno tampoco puede ir a una misión y, ay, no, que resulte alguien que me dé. No, nosotros nos preparamos. Organizamos nuestro dinero, nos preparamos para la comida, cuánto íbamos a comer, cuánto era el mercado, todo iba listo. Y cuando llegamos allá, es donde Dios los sorprende. ¿Y sabe qué? Todas las familias, todos los días, las familias se peleaban por nosotros. Yo los quiero tener el lunes, porque yo les quiero dar una comida. Yo el martes y tal. Y antes nos quedaba, yo ojalá la semana tuvieran 10 días para que todos... Pero todos los días la gente quería tenernos a nosotros como misioneros y brindarnos una bendición sobre comida. Eso hace Dios. Nosotros, la referencia que llevábamos nosotros, eso da cobertura en todo lugar. Nosotros no íbamos a improvisar, nosotros no éramos misioneros de mochila. Nosotros íbamos recomendados, íbamos con toda nuestra papelería al día, íbamos con todo. Y ahí es donde Dios se manifiesta. El otro punto que tenemos que es, acordaos de los presos y de los maltratados. Siempre
han estado comentando, escuche esto bien, siempre han estado presentes los comentarios o posturas de la gente de lo que concierne a la iglesia. En esa época se mencionan algunos, esto no está ahí pues en la pantalla, sino que me llamó la atención la postura que tenían algunas personas de ahí. Podríamos mencionar de muchos, pero mire, lo que es la iglesia y lo que es el servicio que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, un señor llamado Tertuliano escribe en su apología, si resulta que hay algunos en las minas, ya le voy a explicar qué es minas, o desterrados a las islas o encerrados en la cárcel, solo por su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios se convierten en los protegidos de su confesión. Es decir, el cuidado los unos con los otros. Un orador pagano llamado Aristides decía de los cristianos, si se enteran de que uno de su número, la membresía, uno de su número está en la cárcel o en dificultades por ser cristiano, todo le ofrecen ayuda en su necesidad y si se le puede redimir, le procuran la libertad. Pero también un hombre en los primeros siglos, conocido como uno que empezó la teología sistemática, uno de los primeros teólogos de la iglesia, Orígenes, cuando era joven se dijo de él, no solo estaba al lado de los santos mártires en la cárcel y hasta que los condenaban, sino cuando los llevaban a la muerte, los acompañaba sin temor al peligro. Pregunta, ¿qué se dice de nosotros hoy? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el concepto que tienen los vecinos de la iglesia? Esas son preguntas que debemos hacernos. Pero como iglesia a veces pues vivamos como vivamos, pues por lo menos pensemos más individual, más personal. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de usted? Pero algo interesante es que para la época también habían unos lugares que se llamaban, bueno, hoy para nosotros tenemos como Misión Emanuel, tenemos unos reglamentos y unos estatutos que son internos y eso se deben considerar para cualquier decisión. Para la época habían unos lugares o una que se llamaba las constituciones apostólicas. Y estas, entonces quiero que se familiarice con eso, como si fuesen los reglamentos y los estatutos. Y ellas decían de la siguiente manera, si los impíos condenan a un cristiano a las minas significan que era sufrir un castigo severo y potencialmente mortal, es decir, era un riesgo inminente a la muerte. Eso eran las minas. Por causa de Cristo, o sea, eran enviados allí. Dice, no os olvidéis de él, sino mandarles de los ingresos. Miren lo que había escrito allí para los cristianos. Y que hoy todo lo que se ha vivido, lo que la iglesia ha vivido, de gente, los predicadores de la época, que solo les interesa el dinero de las personas y no la persona como tal. El bombardeo ha sido constante. Pero mire, la cultura que tenían ellos era que no os olvidéis de él, del que está allá en las minas, del que está sufriendo, que mayormente el texto está diciéndonos es de la iglesia, de los mártires, la gente, los creyentes en Dios, aunque esto aplica para todos los que están también en las diferentes cárceles, que ahorita pues hablamos un poquito de ello. Entonces, sino mandarle de los ingresos de vuestro trabajo y sudor para su sustento y apoyo a los soldados de Cristo. Y también decía, también establecía estas constituciones. Todo el dinero
que podáis reunir de vuestro trabajo honrado, destinarlo a la redención de los santos, comprando la libertad de esclavos, cautivos o prisioneros, personas maltratadas o condenadas por los tiranos. Tan así es, amado. Dale a esta porción, dale Diego, por favor. ¿Ve por qué me salió así? ¿O qué lo movieron? Ahí está bien. Ahí está. Mire esto, amados. Los cristianos de los primeros siglos se hacían notar. Y es el llamado para la iglesia de todos los tiempos, se hacían notar, tanto en brindar ayuda y acompañamiento a los presos que llevó a los mismos líderes políticos. En este tiempo había uno que yo decía, algún día yo tuve un amigo que se llamaba, o se llama, yo pienso que todavía está vivo, Licinio. Y en ese tiempo precisamente se levanta un emperador. Y el emperador se va contra ellos con unas medidas drásticas, a prohibir dar alimentos a los presos y mostrar compasión por ellos. Y es más, a los que descubrían haciendo eso, iban a la cárcel también. Así que era bastante difícil para los cristianos. Un poquito aquí de nosotros. El día de hoy, muchos hermanos misioneros. Usted se dio cuenta que en estos días en las noticias dijeron de 8 líderes que mataron. Los asesinaron. Pastores, misioneros, líderes de iglesia estaban haciendo algo para la obra. A todos los asesinaron. Y esto es una noticia que sí nos conmueve. Pero esa fue una de las muchas que ventilaron, que la mostraron, porque hay muchas que pasan en el anonimato. Siguen muriendo misioneros y siguen muriendo pastores, siguen siendo desplazados. Ahí es donde nos damos cuenta que pastores en nuestro contexto o territorio, zonas de conflicto, se enfrentan a la misma persecución, a la oposición, a las amenazas, al tener que abandonar sus lugares de origen, dejando todo por salvar su vida. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos olvidarnos de los que sufren por la causa de Cristo y debemos orar y ser solidarios con ellos. Hay muchos. Pero a veces nosotros caemos en algo que nos ensimismamos y pensamos que yo debo ser el centro de la iglesia, que la gente me tenga pesar, que la gente me tenga en bien y siempre ser el bendecido. Qué bueno. Y eso es una práctica que eso debe fluir siempre. Preocuparnos por el más necesitado, preocuparnos por el que está enfermo, preocuparnos por la persona que le conocemos, que se ha adaptado al cuerpo de Cristo y que es familia. Entonces de una vez lo referenciamos y estamos ahí para brindar una ayuda. Eso es la iglesia. Esa debe ser la iglesia. Pero eso no es el todo de la iglesia. Es algo que se hace interno, pero no podemos dejar de mirar externamente lo que sufren nuestros hermanos en contextos más hostiles, más difíciles, que requiere también oración nuestra. A veces nuestras oraciones también son más personalizadas. A mí, Señor, a mí, Señor, a mí. ¿Y qué de ellos que sufren? ¿Qué de ellos que sufren? Pero mire este párrafo que anoté aquí, ese tampoco está ahí. Escuche bien esto que voy a decir. Todos los que creemos tener algo para otros, lo queremos compartir y hacer parte de nosotros, mayormente los líderes de tales poblaciones. Por ejemplo, un brujo quiere preparar a otros. Un bandido quiere preparar a otros. Un homosexual quiere convencer a otros para que hagan parte de sus filas, conozcan
o no. Implícitamente están entregando un legado. Hasta ahí está bien. ¿Está claro? Es como una regla general, que en otras palabras, todos los grupos colegiados quieren reclutar para que su grupo se incremente, haciendo una claridad, claro está, y una gran diferencia. Hacer parte de un colegiado no te cohíbe de tener otras prácticas a la par y no hay problema. Por ejemplo, un bandido puede ser sicario, ladrón, adúltero, fornicario y no hay lío con eso. Todo en uno. Pero un cristiano no puede ser brujo, no puede ser ladrón, no puede ser un practicante de pecados que van en contravía de la palabra de Dios. Y esto hace que nos enfrentemos precisamente a la persecución y al desprecio de muchos. La realidad es que las personas de una u otra manera pertenecen a un grupo X. Y por eso la iglesia hace diferencia. Y hace diferencia porque se tiene que enfrentar a los ataques por todos los lados. Porque todos estamos interesados que lleguen a Cristo. Eso espero. Todos estemos interesados que todos lleguen a Cristo. Y una persona cuando llegue a Cristo, pues se sale de las que hoy llamamos minorías. Y se viene y nunca más vuelve a delinquir, nunca más vuelve a esos lugares. Y por eso es la persecución de muchos hermanos, pastores en los pueblos, en las veredas, lugares donde la población es escasa y se necesita reclutar. Pero la iglesia está en movimiento, como un organismo vivo, está moviéndose y llevando el evangelio. Ven, este es el camino. Este es el camino. Ese es el riesgo de los hermanos. Y ese es el riesgo del que usted y yo tenemos que pensar y orar. Reflexionemos en estas preguntas. 1. ¿Está usted dispuesto a brindar hospitalidad a alguien de Dios que lo requiera? ¿O su casa no está presta para ello? Usted no sabe lo que se está perdiendo. Usted no sabe lo que se está perdiendo de poder hospedar un hombre y una mujer de Dios y quizá traiga un mensaje de Dios para ti. Quizá traiga, permítame contarle algo que nos pasó a nosotros. 4 pastores una vez llegamos a Bogotá, a un seminario, 8 días. Y entonces hubo unas personas que nos dijeron, se habían delegado allá, entonces nosotros ya teníamos, no, para ir, enseguida vienen los que los van a recoger a ustedes, son los 4 de Medellín. 4 pastores de Medellín, éramos los únicos que íbamos de acá. Entonces cuando nosotros llegamos allá, claro, llegó alguien dentro de la iglesia y me dijo, los 4 de Medellín van conmigo. Sí, nosotros, y mismo fuimos. Mire Dios cómo nos sorprende. Claro, tremenda camioneta. Montes en aquí, equipaje, todo y bueno, listo. Eso llegamos por la noche y entonces, bueno, vamos a amanecer allá y empezamos. Y ellos nos transportaban. Resulta de que ellos que habían dicho, los 4 de Medellín, yo me lo llevo para la casa, ahí eran unas comodidades. Le estoy contando de lo bueno. Algún día me tocó otra misión que 2 noches y casi me quiebro en esa cama. Porque quedé como un cigüeñal. Eso era, mejor dicho, las tablas así, pero gracias a Dios por todo, ¿no? Experiencias. Pero allá era una comodidad tremenda. Y vamos a almorzar a tal parte y eran, yo la verdad no recuerdo cómo era esa cadena de restaurantes. Ellos eran los dueños, no sabíamos. Como comidas de mamá y postres de mi abuela. Yo no sé cómo era que pero era,
Y llegamos allá y empezamos. Y por las noches, cuando llegábamos de todas las conferencias, nos empezamos a hablar con esa pareja. ¿Cómo les parece que esa pareja, dueña de esa cadena de restaurantes, esos mismos días estaban haciendo ya las vueltas para el divorcio, para separarse? Ya estaban casi, y nosotros llegamos en el momento y empezamos a hablarle sin saberlo. Y Dios, en esa estadía de nosotros allá, nos dijeron llorando y se abrazaban: ya no vamos a divorciarnos. Y ya empezaron a contarnos todas esas cosas, pero fue un tiempo muy bonito. Dios nos llamó. Ellos sabían que de Medellín iba a llegar la palabra, no lo sabían, pero ellos dieron todo, nos hospedaron y sabían que Dios nos iba a usar para la restauración del hogar. Y se mantuvo el hogar al tiempo. Nosotros, obviamente, por responsabilidad, ¿cómo van? Excelente, excelente nuestro tiempo, y Dios los usó a ustedes para hacer una nueva apertura en nuestro hogar. Entonces mire que uno no sabe a quién va a hospedar. 2, ¿está dispuesto a dar sin esperar nada a cambio? Porque ¿qué mérito tenemos nosotros, dice la Biblia, que nosotros demos a alguien que mañana me va a recompensar? No hay interés, ahí no hay mérito, hermano. Aunque lo habrá, sí, pero hay más mérito cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio. Quizás una persona que la veamos 2 o 3 días y nunca más la volvemos a ver, pero algo va a quedar en su corazón de esa persona. Gratitud, en fin, y se lo hablo por experiencia. Y número 3, ¿cuántos presos y maltratados ha tenido usted a bien visitarles y compartir algo con ellos? Porque nosotros como iglesia estamos llamados a vivir todo tipo de experiencia que traiga o que lleve bendición a diferentes lugares. En algún momento les he dicho, cuando usted quiera, algunos les he dicho, ir a una cárcel, ¿qué se siente allá? ¿Cuál es el ambiente para ir a predicar el evangelio? Me dice, y vamos. Y vamos. Para que usted vea el ambiente espiritual en un momento, en un lugar de esos. Cuando usted ingresa a llevar la buena noticia, pero cuando usted puede ver una persona que está preso, que hoy, pues, con lo que vengo compartiendo los miércoles, 2 miércoles pasados, les hablé de la SECOC, de la cárcel del Salvador. Que hoy las cárceles aquí, eso es un paseo de olla. Aquí el bandido lo cogen y delinque desde la cárcel, estafa, extorsiona, mejor dicho. Pero allá no. Allá ni celular, ni colchón, ni visitas. Y condenas de 650 años. No pagan ni en varias vidas. Eso es lo que tiene la cárcel El SECOC en Salvador. Pero aquí, las cárceles, los bandidos llegan y son dizque los caciques, allá no hay caciques. Y como tienen plata, entonces llegan y ahí mismo a caciquear, ¿sí o no? Y aquí, y hágame el favor, una pantalla de las más grandes. Y en la cárcel. Hay que tomar medidas, seguramente. Pero aún así, es el lugar, aunque tengan esas comodidades, el lugar que aunque puedan tener todo, no pueden salir de un lugar a otro. Y por eso es que la iglesia debe llegar allí. Y yo he visto presos, no se llaman presos, sino es PPL, personas privadas de la libertad. Y usted
le dice a una persona, a mí no me interesa eso. A mí no me interesa. Y yo, tranquilo. Y después al mes voy y ahí mismo son así como que escuchando y ya bien pueda. Y ahí ingresa. Todo mundo tiene un tiempo y un momento. Pero esas personas hay que ir a visitarlas, porque en realidad hay una persona allá que aunque tenga comodidad sufre. Hay que llevarles el evangelio, es para todos. Y hay una familia que también está afuera y que también está sufriendo. Pero siempre se requiere personal. No hay suficiente. Mire esto, amados. ¿Cuántos presos y maltratados ha tenido usted a bien visitarles y compartir algo con ellos? El evangelio se predica sin ningún interés. El evangelio se predica confiando en el Señor que puede hacer la obra en esa persona, también como la hizo en mí. De Dios viene la paga y la recompensa. Pero el evangelio tiene tanto poder, como diría Romanos 1:16, tiene tanto poder que mueve, que sacude, que estropea planes del enemigo y de la gente. El evangelio confunde las ideas del mundo, pero el evangelio o las ideas cuando van acuñadas del evangelio son ideas poderosas. Y es lo que necesitamos, amados, levantarnos. Y termino con esta diapositiva que está ahí. Pero antes de meternos acá y poder orar, tenía otra notica que interesante. Siempre es bonita o es una bonita oportunidad para llevarles un mensaje de Dios a aquellos que están privados de la libertad. Sí. Si miramos bien, muy cerca de nosotros tenemos gente encadenada. ¿Sí o no? Espiritualmente. Están presos de algo. Borracheras, drogadicción, inmoralidad, ambición por lo material, idolatría. ¿Tenemos gente hacia al lado o no? Claro. Están presos de algo. Es más, nuestra familia sigue en mucha parte estando afuera de la eternidad con Cristo. Se requiere recordar la tarea de volverse a Dios. Se requieren recordar ello. Usted es portador de una buena noticia. Usted tiene que creérsela. Tiene que hacerla suya. Porque si usted no está convencido, difícil convencer a otro. Vuelve otra vez el texto. 3 prácticas para hacerlas parte de nuestra vida, de la vida en Cristo. Vuelve otra vez. Permanezca el amor fraternal. Mis amados, entre nosotros hay gente enferma y quebrantada de salud. Más que estar pensando, quién sabe qué pecado tendrá que está enfermo. Quién sabe en qué andará que está en esas. Mis amados, somos tan vulnerables para tener un virus. Somos tan vulnerables para enfermarnos en algún momento. Somos tan vulnerables para que la edad nos esté pasando factura en este tiempo. Y más que señalar y condenar es acompañar y orar por ellos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad. Yo no sé, pero nosotros, consciente o inconsciente, hicimos eso. Con la casa que ustedes hicieron parte que Dios nos dio. Y ahí hay una habitación sola. Tenemos posada para un misionero, o 2,
o quizás 3. Pero ojo con esto, que desde la casa también se viven cosas. Y esto es importante. ¿A cuántos le han casado ya los hijos? A ver, levanten la mano. Muy bien. Por lo menos los 3 hijos nuestros ya están casados. Yo la casa nunca pensé en decirle, y tampoco le he dicho a los hijos. Y ojo con ese mensaje. ¿Sabe qué, Verónica? ¿Sabe qué, Gina Daniela? ¿Sabe qué, Daniel? Si su matrimonio tiene algún problema, mire su alcoba intacta allí. Eso es un mal mensaje. Ese es un mal mensaje. Porque en la primera situación que tengan, allá está mi alcoba. O unos padres que se les van los hijos, eso es una regla de oro, no se puede romper, hermano. Sí, como usted hizo su familia, él también quería hacer su familia. Pero cuando se fue mi hijo y mi hija, la habitación tal cual se fue, tal cual permanece. Es por si de pronto vuelve. Mis amados, ya se fue a hacer su vida, respáldelo en todo, apóyelo en todo. Pero esa habitación ya es para arrendar. No, pero, no, pero esa habitación es precisamente para ellos cuando van de visita, pero también para tenerla ahí para quien requiera y sobre todo de Dios. Que no esté a meter a cualquier persona, sino gente de Dios, que ese lugar sea para bendecir a una familia o a alguna persona. Pero hay padres que han tenido esto y esto no es recomendable porque siempre van a atender ese plan B, casi que A, pero es B. Ahí por si de pronto pasa algo, ahí está, intacta, tal cual. Tal cual. Sí, debemos estar prestos para eso, sí, porque pueden pasar cosas. Se puede quebrar, se puede fracturar un matrimonio de nuestros hijos. Claro, algo puede pasar, ojalá que no, pero puede pasar y ha pasado y sigue pasando. Sí, ¿qué tal uno darle la espalda a un hijo? ¿Qué tal? Pero que no sea el plan inmediato que tengan para eso, para no luchar por la decisión que tomaron. Muy interesante esto. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, el amor fraternal, la hospitalidad y acordados. No olvidemos los presos y los maltratados. Hay gente que está a nuestro lado y están siendo maltratados. Requiere una palabra de esperanza para ellos. Usted y yo la tenemos. Incline su rostro y oramos al Señor. Yo quiero que con sus ojitos cerrados, quiero también hacer una oración por las personas con quebranto de salud. Al final de la oración, porque sé que aquí hay personas que tienen quebranto de salud y qué más lugar, qué mejor lugar sino este para orar. Eso es lo que quiero llevarle a que reflexione en lo que usted viene haciendo como hijo y como hija de Dios. Sobre todo con un tema que compete en general a la iglesia. Que esto no es tarea del pastor, no es tarea del líder, no es tarea de la iglesia en pleno. De ver la gente que sufre, que se nos mueren al lado y nosotros callados. Que están siendo maltratados y nosotros pudiendo intervenir y no intervenimos. Sino que dejamos a que las personas acudan hasta el suicidio. Señor, creo que hoy tenemos que pedir perdón. Porque
muchas veces nos hemos ensimismado y hemos pretendido que haya un interés de siempre por mí. Mis oraciones han sido más individualistas, siempre pensando en mi bienestar, en lo mío, y no en los que hoy enteramente están sufriendo por llevar el mensaje de salvación, por llevar un mensaje de esperanza que ha transformado culturas, que ha transformado pueblos, familias, gente despreciable por la sociedad. El Evangelio los ha transformado. Gracias por aquellos que se han dispuesto a llevar esa palabra, ese mensaje. Gracias por aquellos que arriesgan sus vidas permanentemente, donde si saben que si los escuchan hablar de Jesús, sus vidas están en un riesgo de muerte. Oramos por todos ellos. Oramos por esas mujeres jóvenes que han decidido renunciar a una vida de confort e ir a entregarla para salvar niños, para que tu evangelio salve a aquellos perdidos. Gracias por esos jóvenes que decidieron en un momento de la vida irse para otro país, a otra cultura, a enfrentarse a muchas cosas solo por aprender un idioma, por aprender una cultura, por aprender muchas cosas allí y poder entregar el evangelio a ellos. Gracias por cuidarlos, por protegerlos, por proveer por aquellas personas que si bien no fueron a esa misión, dicen, yo estoy enviando algo para él, estoy enviando algo para ella, para que pueda tener su sustento, para que pueda no tener preocupación en qué va a comer, en cómo va a pagar la dormida, sino preocúpese por prepararse y llevar el mensaje a esos perdidos. Eso también es ir a la misión. Señor, muchas gracias por los que dan, por los que ofrendan, gracias por los que oran, gracias por los que van. Y también, Señor, para terminar, quiero orar, Señor, por los que hoy se encuentran en medio de nosotros con algún quebranto de salud. Oro, Señor, para que ministres sus vidas. Oro, Señor, para que traigas en ellos esperanza de sanidad, esperanza de restauración. Oro, Señor, para que tu espíritu se mueva poderosamente y sanes. Sanes, Señor, sanes los cuerpos, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Me alegró mucho, Señor, escuchar un testimonio precisamente ayer en el ayuno, que vino a la iglesia hace poco y dijo, cuando llegué a la iglesia venía con unos dolores desde tiempo atrás. Y llegué a la iglesia y aquí Dios me sanó. Señor, oro para aquellos también que están esperando, Señor, la manifestación de tu espíritu para que sean sanados espiritualmente, pero también físicamente. Hoy, Señor, yo hablo vida, hablo sanidad, hablo, Señor, restauración en los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, por traer vida y bienestar a todos. En el nombre de Jesús.